ser es una combinación de correspondencia, para lo cual nosotros vamos a trabajar la idea es la siguiente. Normalmente hay ciertas tareas que lo que se realizan es el hecho de, a través de un oficio que sirve de modelo, se empieza a replicar para un grupo de personas, puesto que la información que contiene es similar y lo único que cambia son ciertos campos donde personaliza el oficio que tiene, que tiene como de forma general un detalle que es común para todos. En este caso, lo que vamos a hacer es, a través de la herramienta Word, vamos a elaborar el modelo, o esta carta, o este oficio, o este memorando, que generalmente son los, las, los documentos que pueden ser personalizados o se pretenden realizarlos de forma que se vayan enviando a un grupo de personas. Y en el caso del Excel, ¿sí?, lo que hacemos es tener el listado de toda la base. Normalmente la información se caracteriza por este hecho, donde en el Excel se tiene la información del personal al cual se va a distribuir la información. Y en el caso del Word se tienen los modelos o cartas guías o memos guías sobre los cuales se debe trabajar esta información. Entonces este elemento se conoce como combinación de correspondencia y eso es lo que vamos a revisar en esta clase. Bien, entonces para ello les voy a compartir la pantalla para empezar a trabajar. Bueno, voy a compartir pantalla ya. Por favor, me indica si lo están visualizando. No todavía, profe. Ya. En este momento ya lo tiene. No, profe. Todavía no. No, no se ve. Ahí sí. Allá. Bueno, entonces en este momento vamos a elaborar primero el documento. Como les había indicado, la intención es que nosotros se utiliza estos mecanismos cuando necesitamos un poco enviar información en base a un estándar o un modelo establecido a un grupo de personas. Entonces, para ello, lo que nosotros debemos tener, ¿sí?, es el oficio o la carta o el memorando o a lo mejor alguna información que sirva de difusión respecto a algún programa, algún evento. Entonces, para ello lo que he hecho en este momento es, sí, señor Ortega, ¿alguna inquietud? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría tal vez grabar la clase? Lo que pasa es que en los puntos anteriores a hacer la macro, yo quise revisar las clases, pero no la encontraba. Entonces tuve que ahí hacerme 8. Entonces siempre se pasa algún detallito por ahí, entonces sí, sería Ya. bueno para revisar la clase. Por favor, gracias, profesor. No, no hay problema. Se está grabando. Un poquito sí me preocupa es el hecho de que el de la macro sí estaba subido el enlace. Sí, sí está subido, yo sí lo logré ver, profe. Mm, Bueno, ahí sería bueno que un poquito, si tiene alguna inquietud, por favor me indica y le podría dar la ubicación donde se encuentra
la clase. Igual, esta clase igual está siendo grabada, entonces no hay problema. Profe, yo tuve un problema con el deber de la macro. Al momento de que subí, no se guardó eh, como en realidad es. Me tocó me tocó realizar otra vez el deber y me tocó grabarle en un nuevo formato y poderle subir, pero ya le entregué atrasado como 13 minutos atrasado. Ya, bueno, ya le reviso. Bueno, realmente cuando, y creo que sí, a lo mejor me faltó indicarles, es que cuando nosotros generamos archivos de Excel que tienen macros grabadas, se debe grabar con la alternativa de archivo con o habilitado para macros. Ese es, no se graba de forma normal, sino que hay una opción que le dice que se debe grabar bajo esta alternativa. Déjenme un ratito compartirles. Si le están visualizando este momento el archivo de Excel. Sí. Ya, entonces aquí hay una opción que dice archivo. ¿Sí? Entonces cuando va a archivo y está la opción de guardar como. En la opción de guardar como, ¿sí? Nos indica dónde lo vamos a grabar. Seleccionamos el sitio donde se va a realizar la grabación y nos va a pedir el nombre. Adicional a eso, en la parte de tipo, ¿sí? En la parte de tipo nos da la alternativa de libro de Excel habilitado para macros. Entonces, en ese momento se generan dos archivos. Uno que es el archivo original, que no tiene la alternativa de macros, y la otra es aquella que ya se guarda inclusive con un icono, con un símbolo especial en el archivo que indica que ese archivo contiene justamente macros. Entonces, de esa manera, al momento de recuperarlo o ejecutarlo, nos permite activar las macros que se tienen definidas dentro del libro o dentro del archivo con el cual estamos trabajando. Sí, esa es la única diferencia. A lo mejor por ahí tuvo el inconveniente. Sí, ahí justamente en el modo de guardar, no me salía para guardar y se guardó como libro Excel, pero al momento que yo abrí no reproducía y Claro. me tocó realizar otra vez el deber y ya se entregó atrasado, profe. Ya, bueno, no hay problema. El asunto es un poquito que habría que clarificarles esa situación para evitar el inconveniente que usted obtuvo. Por defecto, el archivo siempre se guarda como libro de Excel y tiene este formato XLS. Pero en el caso de guardar para macros, tiene esta extensión, pero ya le digo, adicional al formato tradicional, hay un indicativo de que el archivo tiene habilitado macros para su ejecución. Pero bueno, yo creo que con esto ya un poco, en el caso de que ya han tenido inconvenientes, se les va a clarificar. Gracias, profe. A Profe, ustedes. buenas noches. Yo estaba mal con el audio, entonces le estaba mandando un mensaje porque Ya. no me nombró, soy Cristian Mangia. Yo estaba desde el principio, le estaba escuchando, pero no sé qué pasaría con mi audio y ahorita lo pude solucionar. Entonces, eso pues. ¿De qué carrera, por favor? Marketing. Sí, ya estaba desde la otra semana mismo, pero no me nombró. Pero sí tiene acceso al aula virtual. Ajá, sí, tengo todo, ya la plataforma, todo. ¿Me puede, por favor, repetir su nombre? Cristian Mangia. ¿Cómo está escrito? En, el- en la- Ya, Eso, muchas gracias. ok. Bueno, ya le reviso porque no me apareció en la lista. Bien. Entonces, volviendo a lo que... No sé si tienen alguna otra inquietud para volver a retomar lo que estábamos tratando de explicar. No, ninguna. Ya, bien. Mm,
Bien, entonces volvemos a lo que estábamos intentando, o lo que vamos a intentar hacer, o lo que vamos a realizar, perdón. Entonces vamos a coger un archivo o una carta modelo. Ya le digo, no necesariamente puede ser una carta. El objetivo es que vamos a partir de un archivo que va a ser común y que se va a enviar a un grupo de personas. Entonces yo he cogido como ejemplo un memorando, ¿sí? Donde vamos a tener el formato común que se va a enviar, y dentro de este lo que he hecho es marcar con rojo los campos que van a ser susceptibles de modificación. Estos mismos campos que están aquí colocados en rojo son aquellos que deberán aparecer en el archivo en Excel. Entonces vamos al archivo en Excel y usted va a ver que dentro del mismo está la información que nosotros podríamos almacenar, o tendríamos almacenado, o que podríamos generar, con el afán de que esa información eh, sea aquella que se combine con el documento que se encuentra elaborado en Word. Bien, en este momento lo que estoy es simplemente clarificándole los campos, y le voy a colocar en formato de color rojo para que usted vea que lo que se encuentra aquí, lo que se encuentra marcado en rojo en este archivo Excel, es el mismo que se encuentra colocado dentro del documento. Entonces aquí, por ejemplo, dependiendo del tipo de información o el modelo carta que se esté escogiendo o se esté elaborando, lo que yo podría cambiar es el número de memorando, ¿sí? las fechas. En este caso yo lo puedo hacer al día, al mes y al año de forma diferente, o de forma general a una fecha determinada. Luego la parte de la denominación, el nombre de la persona, el área donde trabaja y el asunto. Entonces, estos campos que usted le ve aquí son aquellos que yo detallo en la hoja en Excel, ¿sí? Entonces voy al primer campo y yo tengo aquí el número de memorando, tengo el día, tengo el mes, tengo el año, la denominación, los apellidos y nombres, la denominación del cargo, que pongámosle cargo en vez de denominación, para no tener campos con el mismo nombre. Luego otro punto que también le tengo colocado es asunto, ¿sí? Si usted observa, esta misma información es aquella que se encuentra aquí desplegada en rojo. Entonces siempre para poder realizar este proceso, hay que tener hay algunos requisitos que nosotros deberíamos tener. La una es el hecho de que deberíamos tener una carta modelo, ¿sí? La otra es que dentro de esa carta modelo debemos identificar los campos que van a ser susceptibles de modificación. Esos campos que van a ser susceptibles de modificación son aquellos que deberán constar dentro del archivo Excel, obviamente colocados en diferentes columnas. Entonces aquí tenemos una columna por cada uno de los campos que forman parte o que van a ser modificables dentro del archivo de Word. Entonces ese detalle es el que aparece acá, ¿sí ve? Y luego obviamente nosotros deberíamos tener esto en la parte de columnas, en la parte de filas, deberíamos tener todos los datos de las personas a quienes vamos a realizar esta combinación. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que normalmente nosotros podríamos realizar un proceso de combinación de estos dos datos para generar un archivo o generar todos los archivos, y no necesariamente guardar toda la información a detalle, sino que nos bien
tengo una base sobre la cual se generó el archivo. En cualquier momento yo podría generarle cuando sea requerido la información o general o específica. Bien, no sé si hasta aquí estamos un poquito claros. Sí, profe. Bien, entonces luego vendría el detalle del contenido del documento que se nos serviría de modelo. Igual, dentro del detalle he colocado otros campos que dependiendo del contexto de lo que estamos tratando de comunicar o de informar, veo que ciertos campos habría que personalizarles dentro del mismo detalle y los he marcado en rojo. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tenga identificado estas características, ¿sí? Lo que tengo que hacer es simplemente la combinación de los mismos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la combinación o la alternativa de correspondencia que está definido dentro del Microsoft Word. Entonces, para ello voy a la alternativa de correspondencia, ¿sí? Y en correspondencia, una vez que me posicione sobre esta alternativa, usted va a ver de que se aparece una cinta de opciones en la cual me dice el procedimiento que yo debo seguir o las alternativas que podría hacer uso para la generación de esta combinación de información. Entonces, en la viñeta me aparece, ¿sí? Un proceso de inicio de correspondencia y luego un proceso de selección de destinatarios. Adicional a eso, en la parte superior derecha también indica de que esta acción no solamente lo puedo hacer sobre documentos como tal, sino también lo puedo hacer sobre otro tipo de información o por ejemplo, cuando deseamos elaborar sobre lo que son los sobres, por ejemplo, o etiquetas, ¿ya? Que sería otra alternativa mediante la cual se podría hacer el mismo procedimiento que vamos a empezar a realizar. Entonces, si me ubico en la alternativa de inicio de correspondencia, donde se detalla que nosotros debemos crear un documento que va a ser enviado a distintas personas, se permite la inserción de ciertos campos. Ese es el objeto de lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Luego, una vez que determino eso o realizo el proceso de inicio de la correspondencia, nos vamos a la parte de seleccionar los destinatarios, ¿sí? Y dentro de esa, ahí viene el proceso de combinación con el documento en Excel donde tengo dicha información. Entonces aquí, ¿sí? Al iniciar la correspondencia, como les había indicado, nosotros podemos hacerlo ya sobre cartas, sobre sobres, sobre etiquetas o inclusive sobre un directorio. Entonces vamos a hacer sobre cartas, ¿no? Una vez que yo tenga elaborado el documento, ¿sí? Luego me dice de dónde voy a sacar la información. Para ello, existe la alternativa de generar una lista o hacer uso de una que ya se encuentre elaborada. En este momento yo voy a hacer uso de esta alternativa, ¿sí? Que es usar una lista existente. Entonces, al momento que ejecuto esta alternativa me va a pedir la ubicación de dicha información. Entonces, en mi caso, yo voy a ir donde está grabada el documento en Excel. Recuerde que tenemos que previamente haber elaborado la carta modelo y tener el archivo en Excel con toda la información que va a ser sujeta de combinación. Bueno, yo voy a mi
yo le tengo grabado en el disco C. Y dentro de esta en la carpeta administración distancia. No. A ver, déjenme ver dónde le grabé. Bueno, le ubico el archivo una vez que le dé la dirección o path para la ubicación del mismo. Y en el caso mío, yo le tengo nombrado como archivo con el nombre de datos. Le selecciono y abro el archivo. Para ello, yo previamente ya debo tener abierto, obviamente, la carta que me va a servir de modelo. Luego, si el archivo contiene diferentes hojas, aquí le va a aparecer el detalle de las mismas, de las cuales usted podría seleccionar uno de las hojas sobre las cuales usted va a trabajar. Adicional a eso, en la parte inferior, usted le va a indicar al asistente que va a recuperar la información de que el archivo contiene una lista de encabezados. En el caso de que usted no tenga identificado eso, debería desmarcar la parte inferior donde se encuentra este detalle. Entonces yo acepto dicha información y me va a desplegar una ventana en la cual puedo editar la información que yo acabo de cargar. Entonces edito el archivo, como usted puede apreciar, y esto simplemente es un proceso de verificación en el cual visualizo todos los datos que van a ser sujetos de combinación y podría realizar alguna modificación en el caso de ser pertinente. Aquí, adicional a esto, usted podría modificar la combinación de los mismos o la ubicación de los mismos o la ordenación de los mismos. Como hago este proceso de verificación o validación sobre todos los campos, ¿sí? Si no hay inconveniente, yo simplemente lo aceptaría. Y una vez que tengo la información, entonces paso a insertar, ¿sí?, los diferentes campos dentro del archivo modelo. Para ello me ubico dentro de la alternativa de insertar campo combinado. Entonces ahí hago un clic y me va a aparecer todos los campos del archivo Excel donde se encuentra toda la información que yo podría o debería utilizar. Ahora, este archivo no necesariamente va a contener los campos de combinación, puede contener información adicional, pero sí al menos debería contener la información de los campos que van a ser sujetos de combinación. Ahora, un poco la sugerencia es que sobre el archivo o carta modelo, yo le coloco en rojo, es para identificar los campos que van a ser sujetos, porque al momento de insertar, lo que tengo que hacer es ubicarme sobre donde voy a insertar el campo que contiene dicha información y borrar la información que es guía sobre el documento o el oficio elaborado. Entonces voy a insertar el primer campo, ¿no? Entonces para ello es bueno que en el momento que usted genere el documento en Excel, los nombres que le dé a cada una de las columnas que van a contener la información hagan referencia a lo que se va a insertar o es parte del texto del documento guía. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo número de memo, entonces inserto este campo y va a ver que yo elimino el dato original. Entonces aquí me indica que es un campo que proviene de otro archivo, que en este caso es del Excel, a través de este indicativo de la doble
barra de mayor y menor. Entonces, igual situación debería ser respecto de los otros campos. Necesariamente tendría que irme a cada uno de los campos donde se encuentran colocados y nuevamente me voy a la alternativa de insertar campo combinado y voy insertando los mismos, ¿no? Entonces, como me ubiqué donde está el número 11, que es el día, entonces ese le reemplazo por una especie de variable, ¿sí?, que contiene dicha información. El mismo proceso empezaría a repetir sobre el resto de campos. Por ejemplo, en el mes de junio, tengo yo mes, entonces coloco, en vez de junio, de igual manera me ubicaría sobre el año. Entonces, detalle del archivo Excel, tengo otro campo que tiene en el nombre de la columna año, y le reemplazaría por el valor que tengo registrado en ese momento en el oficio. Luego, para la parte de la sección donde dice paso a realizar la misma actividad. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo apellidos. La denominación, que yo le llamo, que es la parte donde se detalla la referencia a algún título académico. Luego, aquí es necesario que usted vaya estableciendo, si es necesario, espacios. Si quiere unidos, elimina el espacio. Por otro lado, el formato que usted establezca sobre la carta modelo es aquella que se va a mantener sobre todos los documentos que se van a generar a partir de esto, ¿no? Voy a insertar el resto de campos, que son apellidos, y luego, de acuerdo a esto, el nombre, y borro la información que se encuentra en rojo. Entonces, este proceso le voy repitiendo por cada uno de los campos que van a ser susceptibles de modificación. Luego en asunto voy a insertar justamente la columna que tiene como nombre asunto. Luego, de acuerdo a la redacción que tengo, se está informando respecto del día que ocurrió el evento. Entonces yo tengo día de atraso. En el caso, se le trata en la medida de lo posible de ser siempre generales, ¿no? El mes de atraso y luego el año de atraso. Ya luego tengo una hora, que también le estoy considerando como punto de combinación. Y finalmente vendría la parte donde dice el detalle del responsable. Jefe inmediato. Y luego supervisor de planta, que es el cargo que ocupa. Entonces nuevamente voy a la alternativa de insertar campo combinado y luego la denominación del jefe. Entonces de esta manera lo que he hecho es reemplazar por variables, si cabe el término, los campos que van a ser sujetos de combinación. Reitero, aquí sobre el campo, sobre la hoja modelo, yo puedo realizar todos los efectos o apariencias que podría o debería realizar, porque ese es el que se va a reflejar. Entonces lo voy a cambiar para que todo sea sobre color negro, ¿sí?, en aquellos campos que me aparecen en color rojo, ¿sí?, igual acá. Entonces, una vez realizado el proceso de combinación, ya tengo el modelo y ya detallado con los campos de combinación, que es el siguiente paso. Entonces vuelvo a la alternativa de combinar correspondencia y estaría listo para poder realizar este proceso. Aquí en la barra de vista previa del resultado, una vez realizado esta combinación, podría visualizarlo y ver qué resultados obtendría con los campos definidos.
Entonces usted puede apreciar aquí que ya me va apareciendo ya con datos que se encuentran registrados dentro de la hoja Excel. Si deseo seguir barriendo, yo tengo en la parte superior, igual derecha, de la cinta de opciones, vista previa de los resultados, un detalle de avance por registro, ¿sí? O hacia el inicio o hacia el fin de los datos que usted tiene dentro del archivo Excel. Entonces, si yo recorro, por ejemplo, el registro 2, usted va a ver que tengo este nombre, ¿sí? Que es el mismo que me va a aparecer en la línea 3, ¿sí? Que es el mismo nombre. Ahora, ¿por qué en el registro del Excel me aparece en la fila 3 y dentro del Word me aparece como si fuera el registro número 2? Entonces, recuerda que cuando se recupera el documento dentro de Word, nosotros indicamos que el archivo en Excel tiene un encabezado. Entonces, por ese hecho, hay que siempre restarle el 1. Entonces, para el Word es el registro 2, pero para el Excel es el 3. Simplemente ese es el único punto de referencia. Y de ahí, por ejemplo, si usted desea seguir barriendo, se va hacia el último registro que corresponde a este nombre. Y usted va a ver que dentro del Excel igual se encuentra este nombre de esta persona, ¿sí? Entonces, de esa manera yo verifico sobre el, el documento generado si esta combinación de valores está bien realizada. Luego, sobre el documento en Word, ¿sí? Usted va a ver que cuando yo ya realice la combinación como tal, porque en este momento lo único que estoy haciendo es un proceso de verificación de este proceso, ¿sí? Se me va a generar un nuevo archivo. Entonces usted observe de que aquí tengo este que le voy a grabar, que en mi caso se va a convertir en el modelo con el cual voy a realizar la combinación, y el documento Excel, que es aquel que contiene los datos, pero que al momento de realizar la combinación, al momento de editar, ¿sí? Se va a generar un archivo diferente al que en este momento estamos trabajando. Entonces, para editar ya el resultado, una vez que realicé el proceso de verificación, entonces voy a la parte de editar y aquí me da la alternativa de que si deseo genere todos los documentos que están sobre la lista que le estoy combinando, o si quiere algún registro en particular. Por ejemplo, yo le digo quiero el registro número 2. Entonces, para ello, simplemente le indico que voy desde el registro 2 hasta el registro 2. Entonces, en este caso solamente me va a tomar uno. Entonces, si le doy a aceptar, usted puede apreciar de que en la parte superior me aparece carta 1, ¿sí? Si yo minimizo este archivo, va a ver que tengo otro documento que se llama memorando, que es el que me sirve de guía. Entonces, por cada una de estas combinaciones de correspondencia se me va a generar archivos diferentes. Entonces, yo voy y veo cuántos documentos tengo generados con esta herramienta. Tengo memorando y tengo cartas 1. Si a mí se me ocurre en este momento volverle a generar un nuevo documento y le digo que me genere todos, ¿sí? Va a ver que se va en este momento a generar un tercer archivo con esta denominación de cartas 2. A diferencia del de cartas 1, que solamente contengo una hoja que usted le puede visualizar en la parte inferior izquierda, entonces ahí le dice páginas 1 de 1, respecto de este archivo cartas 1. Pero si yo voy al segundo documento que acabo de generar, que se llama cartas 2, usted va a ver que me he generado 11 hojas, ¿sí? Y en las 11 hojas se detalla la información de todos.
los registros que tengo guardados o los tengo registrados en el archivo en Excel. Obviamente con cada una de las informaciones, pero ya personalizadas a cada uno de los registros. Entonces, si usted puede apreciar, existen diferentes personas a quienes está orientado y igual, diferentes responsables que son aquellos que generarían este informe. Entonces, usted puede ver que tenemos, ¿sí?, una cantidad de 11 hojas que serían aquellas que corresponden a los registros que hemos trabajado. Y usted podría fácilmente imprimir o guardar todo este archivo, ¿no? Lo puede guardar como histórico, pero en definitiva, si usted desea no mantenerlos, no importa. O sea, porque realmente lo que estamos guardando o lo que estamos generando es un repositorio de información y luego una guía, una carta guía sobre la cual se elabora el mismo. O usted podría generar o mantener la información, la generada y los orígenes. Depende de cómo se gestione la información dentro de la empresa o donde usted trabaje. Pero la finalidad es esta, ¿sí? Un poco crear bases de datos y generar archivos maestros. Porque lo relevante es esta información. El otro, lo que se hace es guardarle, de ser necesario, como respaldo o evidencia de lo que se está generando. Pero la información propia es aquella que se mantiene en estos dos archivos, carta modelo y base de datos. Y esta base de datos que está en este archivo Excel es aquella que se va a seguir creciendo, se puede ir manteniendo. A la par que dentro de esta usted podría definir diferentes procesos sobre los cuales, o diferentes listas sobre los cuales puede trabajar la carta modelo. Entonces aquí tengo hoja 1, yo podría seguir aumentando el resto de hojas con otra información ya que tenga un carácter de un tipo de orientación o bajo un criterio específico, o formando grupos a los cuales se puede identificar para tenerles como punto hacia quien se debe enviar dicha información. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? Sí, está claro, profe. Bien, entonces realmente no es muy complicado, ¿sí? Realmente es un proceso que sí facilita mucho. Lo relevante, reitero, es el hecho de que aquí lo que se privilegia es el dato, y el dato se encuentra en este documento en Excel. Ahora, respecto de los formatos, yo puedo irme y modificarlas y modificar el formato guía. Es decir, yo a este, por ejemplo, pues le puedo cambiar de color, perdón, le puedo cambiar de forma, le puedo cambiar el estilo, y si necesito alguna característica específica, yo le puedo asociar a esta, ¿sí? E inmediatamente en el momento de la generación yo podría volverles a generar, ¿sí?, con esa característica para todos, ¿sí? Entonces yo aquí puedo realizar muchos cambios. Digamos que esto le voy a colocar con negrilla, ¿sí? Puedo aumentar el tamaño de letra de estos campos, ¿sí? Y este formato que se encuentra sobre memorando lo podría replicar luego en el proceso de combinación, ¿sí? Entonces digamos que con este formato, mire que en este momento yo tengo generado cartas 1 con un formato anterior y un cartas 2, pero si yo modifico la hoja que me sirve de guía y deseo realizar una combinación, entonces podría repetir ya con ese mismo formato que he cambiado sobre el modelo el resto de documentos para el resto de personas. Bien, eso es básicamente
lo que tiene que ver con la parte de combinación de correspondencia. ¿Sí? Entonces, mire que aquí, por ejemplo, me generé un nuevo documento, cartas 3, pero ya es diferente al de cartas 2, porque el formato que tengo es diferente. ¿Sí? Y se replica, ¿no? Entonces, así de sencillo es esta parte. Bien, alguna aclaración. Y esto está colocado como trabajo para que ustedes también lo elaboren. Entonces, lo que van a hacer es coger un modelo, ustedes lo van a personalizar, van a generar una lista, van a generar esta combinación de correspondencia y van a subir los archivos que es la carta modelo, la lista y el documento de combinación.